Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva con un tema que es ligeramente diferente al contenido que vengo realizando, donde vamos a estar abordando dos notas que salieron en una columna que el diario Clarín publicó sobre Adam Smith y donde se armó y donde volcaron sus opiniones el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei. Normalmente yo evado algunos de estos debates, opiniones sobre la actualidad, porque muchas veces uno queda envuelto en discusiones que sinceramente a veces me exceden o no me interesan del todo, pero la coyuntura argentina nos lleva una particularidad que realmente es muy interesante, ¿no? La realidad es que este año se cumplieron 250 años de la publicación de la riqueza de las naciones y evidentemente hay una serie de artículos y videos, mismo el contenido que estoy realizando para el canal tiene como foco la obra de Adam Smith porque se cumplen los 250 años de su publicación, de la publicación de la riqueza de las naciones, con lo cual hay un montón de figuras políticas y de la cultura que están opinando del tema. Hay una particularidad muy grande en Argentina, que es que dos de las principales figuras políticas de la Argentina publicaron notas al respecto, y la realidad es que los dos tienen algún tipo de conocimiento, de contacto con la historia del pensamiento económico. Esto, la realidad es que no es común. En la historia del pensamiento económico es una materia sola dentro de la currícula de las licenciaturas en economía. La cantidad de estudiantes de licenciaturas en economía, la realidad es que comparado con lo que son las otras carreras en la Argentina del sistema universitario, son pocos la cantidad de estudiantes y también de graduados. Argentina tiene la particularidad de que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el presidente en este momento son economistas. De hecho, Milei es el primer presidente argentino que es economista, cuando gran parte de los presidentes en Argentina han sido abogados hasta el día de hoy. Por lo que sabemos, Javier Milei ha hecho incontables referencias a elementos de la historia del pensamiento económico en sus discursos. Habla de Menger, habla de Marx, habla de Adam Smith y habla de otros pensadores de la economía. De hecho, este año ha mencionado recurrentemente a Malthus y a otros economistas en sus discursos. Es un tema que le interesa, es un tema que al parecer la apasiona. Por lo que yo entiendo, tomó contacto en la universidad con el curso de Historia del Pensamiento Económico y se volcó a leer temas en referencia a esto, por lo cual damos por hecho que tiene algún tipo de formación y que tiene lecturas al respecto, ¿no? Sobre Kicillof, lo que sabemos fue que fue docente de la materia de Historia del Pensamiento Económico, tiene un libro escrito al respecto que lo menciona en la nota, se llama Siete ensayos, donde dedica capítulos a distintos episodios de la historia del pensamiento económico. Es un libro que escribió para una serie de ponencias y que al parecer condensa el contenido de lo que él estaba dando en sus clases, además de que Axel Kicillof es doctor en economía por la Universidad de Buenos Aires, donde realizó una tesis de historia del pensamiento económico enfocada en la figura de John Maynard Keynes. Por lo tanto, es una persona que está formada en el tema y tiene conocimientos al respecto. Esto lo estoy comentando porque si hay algo que llama la atención también entre varios elementos de la nota de Kicillof, es que al comienzo de la nota él tiene que aclarar que muchos no lo saben, dice, pero yo dicté parte de estos contenidos en la facultad, lo cual marca un poco cómo él se fue alejando de ese perfil, que también llama la atención que en muchos casos ni en los discursos lo ha dicho. Yo creo que marca un contrapunto con lo que Milei ha hecho en cuanto a su formación como economista y de la teoría económica, en el sentido de que ha incluido constantemente en sus discursos contenido teórico que él ha leído de distintos autores a lo largo de su formación y que en muchas ponencias, yo recuerdo por ejemplo la presentación del Luna Park del 2025, se ponía a hablar de tecnicismos o conceptos económicos, no sé si complicados, pero por lo menos muy de nicho, vamos a decir, frente a audiencias muy grandes, ¿no? Axel Kicillof, no sé si es
algo que él ha optado por hacer. Si él ha querido mantener ese perfil, sinceramente desconozco, pero muchas partes de ese discurso, al menos en sus alocuciones públicas, las ha eliminado. No se pone a hablar de lo que él encontró en su tesis doctoral de Keynes, por ejemplo, o de las lecturas que ha hecho de Marx, de Ricardo y de los autores clásicos. Así que, digamos, ahí hay un contrapunto en los dos perfiles que ellos han construido. Milei siempre se ha mantenido mucho más en contacto con su formación en la historia del pensamiento económico y ha hecho muchísimas referencias. Yo creo que Kicillof en parte ese perfil lo dejó de lado y siempre ha tratado de tener un lenguaje más llano, si se quiere, en sus discursos. Como comentarios previos a analizar las dos publicaciones, va a resaltar nuevamente que no es normal que los economistas se especialicen o tengan interés en la historia del pensamiento económico. Como yo mencionaba, es una materia de una currícula que en general tienden a ser 40 materias. Por más que casi todas las universidades hoy en la Argentina tienen la materia como obligatoria, digo casi todas porque algunas no la tienen, pero son pocos los casos en Argentina. Sí, en Estados Unidos en los últimos 40 años los contenidos de historia del pensamiento económico se han ido eliminando de las currículas, no así en Europa, por ejemplo. Hay un debate largo de por qué sucede esto, pero digo, por más que vos seas economista y hayas estudiado la carrera y por ende también la materia, no necesariamente te tiene que interesar. Hay un montón de economistas que les interesan otras ramas de lo que se estudia dentro de una carrera de economía. Entonces, creo que vale la pena llamar la atención de que la historia del pensamiento económico en estos dos políticos, porque de momento también están cumpliendo roles más políticos que académicos dentro de las discusiones de Argentina, tienen la particularidad de no solo ser economistas, sino de tener interés en la historia del pensamiento económico. Y antes de abordar las notas, quiero decir algo general a las dos, es para destacar en ambos escritos, ninguno parece tener inexactitudes, ni de fechas, ni de decir que Smith dice algo que Smith no dijo, esto respecto a Smith, ¿no? Ambos escritos señalan cosas que Smith dijo que son ciertas y corroborables. En todo caso, lo que se pone en discusión es qué es lo que cada uno destaca de Smith, o sea, la interpretación. Y muchas veces en realidad dice más lo que no están diciendo, que Smith dijo, que lo que están diciendo. En realidad cada uno trata de pintar de alguna manera el Smith que cada uno de ellos quiere recuperar para sus argumentos y para explicar por qué para ellos Smith es un autor muy relevante. Y por último, estoy dando por hecho que los dos autores escribieron sus notas, digo, podría dudarse, ¿no? Son dos personas con muchísimas ocupaciones, que están cumpliendo cargos políticos de muchísima relevancia, al punto tal de que hay alguna posibilidad, y habrá que ver qué pasa de acá a un año, en Argentina un año es muchísimo tiempo, pero hay alguna posibilidad que Axel Kicillof y Javier Milei sean los próximos dos candidatos que vayan a disputar las elecciones presidenciales en el 2027. Comienzo por la nota de Axel Kicillof, básicamente porque fue la primera que se publicó. El título es Adam Smith, liberal, nunca libertario. Ya desde el título sale a disputar una interpretación del autor. Comienza con esta aclaración que yo les mencionaba. Dice, antes de desempeñarme como viceministro y ministro de Economía, diputado nacional y gobernador de la provincia de Buenos Aires, me dediqué por más de 20 años a la investigación y docencia universitaria, y su tesis de doctorado es sobre la teoría general de Keynes. Yo digo, llama un poco la atención que lo tenga que aclarar, porque para mí en la construcción de su perfil como político de Axel Kicillof, su formación como economista, al menos en estos temas, ha quedado bastante de lado. Siempre ha sido mucho más de discutir variables, inflación, o sea, cuestiones más del día a día, o hoy se diría de la macroeconomía, pero de discusiones teóricas, la realidad es que ha dejado muchos de estos elementos de lado. ¿Qué comienza destacando Axel Kicillof de la obra de Adam Smith? Bueno, dice, el trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio provee todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume un país. Esto está al comienzo, la introducción de la riqueza de las naciones. Y el comentario que hace de esto es,
Para Adam Smith, la fuente de la riqueza no debe buscarse en la naturaleza, en la tierra, en el capital, en el dinero, en los metales preciosos como el oro o la plata, ni en el comercio, sino en el trabajo humano. Y esto sí va a ser una nota distintiva entre los dos artículos. Axel Kicillof lo que está haciendo es recuperar el pensamiento de Adam Smith en cuanto a que lo que genera la riqueza en la sociedad moderna es el trabajo humano. Pasa a la segunda pregunta. Si lo que genera la riqueza en la sociedad moderna es el trabajo humano, hay una segunda pregunta que es la que Smith va a estar abordando la riqueza de las naciones, que es cuáles son las leyes que gobiernan el intercambio de mercancías. O dicho de otro modo, cómo se determina el valor de los bienes. Este es el eje central en parte de la riqueza de las naciones. Después del capítulo 1, 2 y 3 y el 4, ya se mete al final en el capítulo 4, 5 y 6, aborda el núcleo central teórico de su obra, que es la teoría del valor. Y es innegable que Smith lo que está buscando es explicar cómo el concepto de valor es central para explicar cómo funciona el sistema, como él lo llama en su época, comercial, moderno, y cómo está funcionando. Otro de los elementos que destaca Axel Kicillof en su nota es que Adam Smith está escribiendo en un proceso de transición del siglo XVIII al siglo XIX, donde están habiendo un montón de cambios en las formas de gobierno de su época y donde se están dejando de lado o se están planteando cuáles tienen que ser las nuevas instituciones que van a dar rienda libre a esa nueva sociedad comercial, que nosotros llamamos capitalismo, que Smith nos llama así porque esa palabra no se usaba todavía, que va a permitir que este sistema funcione. Entonces, Axel Kicillof plantea y recorta de Smith que tiene dos planteos revolucionarios para esta pregunta. Dice, en primer lugar, no habría caos en esta sociedad, sino que reinaría un nuevo orden, no de origen divino, pero tampoco gobernado por alguna autoridad, sino presidido por leyes económicas que actuarían de manera inconsciente. Ahora vamos a elaborar y ahí viene la idea de la mano invisible. También Kicillof plantea que Smith dice que la gran multiplicación de las producciones en todas las artes originadas en la división del trabajo da lugar en una sociedad bien gobernada a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Con lo cual, el recorte que está haciendo Axel Kicillof de la obra de Smith es que Smith está planteando que en la nueva sociedad comercial tiene que tener unas nuevas instituciones que tienen que gobernarlas bien para que esto prospere y para que se genera, esto que dice Adam Smith, esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Y de ahí, Kicillof pasa a enumerar los roles que Smith destaca que el Estado debe cumplir. Estos roles son más que los que yo anoté acá. Los que destaca Kicillof son defensa, educación, obras públicas. Bueno, Smith habla efectivamente de fijar una tasa máxima de interés. Este es un debate no es un debate porque Smith no entra en el debate, pero le va a responder Jeremy Bentham y va a querer discutir este elemento. Acá sí, Kicillof dice que esto en nuestra sociedad moderna implicaría restringir capitales como restringir el movimiento de capitales. La realidad es que Smith no habla de eso, sí habla de regular la tasa de interés. No nos vamos a meter de lleno de cuáles son los argumentos de Smith en esto. Hay algunas otras funciones que plantea también Smith que el Estado tiene que cumplir, por ejemplo, financiar artes, etcétera. Pero acá Kicillof lo que está diciendo es, bueno, en esta sociedad que están haciendo del proceso de salida de esa Europa medieval a esta nueva sociedad comercial, que nosotros ya llamamos capitalista, Adam Smith plantea que tiene que estar bien gobernada para que funcione este sistema de generación de opulencia universal que se va a derramar a las clases inferiores del pueblo. De alguna manera lo que está buscando acá es argumentar el rol que el Estado tiene que tener, ¿no? Entonces, vayamos al cierre casi de la nota. Dice, en general, casi todas las escuelas y autores reconocen en Adam Smith al fundador de la economía moderna y con matices otorgan enorme relevancia y actualidad a sus aportes. Lo consideran un verdadero genio. Existe, sin embargo, una corriente que afirma todo lo contrario, la vertiente libertaria de la escuela austríaca. Y acá es donde la nota trata de hacer algo que la verdad es, por lo menos, curioso, y desmenucemos el argumento de manera fina, porque acá hay una posibilidad de festejar la obra de Adam Smith.
que cumple 250 años, de parte de una persona que estudió historia del pensamiento económico, se formó en esto y uno creería que tiene bastante para decir de Smith. Y acá la nota se torna, y es prácticamente un tercio o casi la mitad de la nota, que se torna en tratar de argumentar por qué la ponencia que hizo Javier Milei con Juan Carlos de Pablo hace 2, 3 semanas sobre la celebración de la obra de Adam Smith, en realidad Milei ahí no dijo realmente lo que piensa, porque como Milei en algún momento se expresó que a él le gusta la obra de Rothbard, por ende Milei debería pensar lo mismo que Rothbard. Desmenucemos un poco el argumento. Eh, Dice, el libro de Rothbard, que tiene un prólogo de Jesús Huerta de Soto, tiene una crítica a Adam Smith que es muy conocida para quienes están en tema, ¿no? Leo una de las citas que dice Rothbard. El problema no es simplemente que Smith no fuera el fundador de la economía, el problema es que no alumbró nada nuevo que fuese verdadero y que todo lo que originó fue erróneo. Fue un plagiario desvergonzado. Smith no solo no contribuyó en nada importante al pensamiento económico, más aún, su economía constituyó un grave deterioro en relación con sus predecesores. Todo esto es cierto, digamos, está en el libro de Historia del Pensamiento Económico de Rothbard. Ahora, también es cierto que Milley se ha pronunciado, y de hecho esto lo menciona Kisilov, ha llamado a uno de sus perros Murray en honor a Rothbard. Ahora, tranquilamente Milley puede no estar de acuerdo con lo que Rothbard opina de Adam Smith. La obra de Rothbard es bastante amplia, escribió un montón de libros y puede ser algún otro aspecto de la obra de Murray Rothbard que influyó o que Milley pondera como positiva. Yo lo escuchaba hablar de Murray, pero la realidad es que busqué comentarios de Milley en torno a Adam Smith que vengan en la misma línea que Rothbard. Y la verdad que yo al menos no encontré, capaz existen y pueden ser en charlas menores o algo que haya dicho en algún otro entorno, pero no en términos públicos. Con lo cual, vuelvo a la nota de Kicillof, lo que dice es que como Milley es admirador de Rothbard y Rothbard critica a Adam Smith, entonces cuando Milley celebra a Adam Smith, en realidad está mintiendo, porque él debería pensar lo mismo que Rothbard. Me parece muy forzado. O sea, sinceramente, me parece un argumento muy forzado. Tan forzado que en definitiva no hay ningún elemento para pensar esto. Y lo que un poco también me apena es que se vuelque todo este intento en meter a Smith en una discusión eh, moderna, porque acá el intento es de decir, bueno, porque ya la nota, el propio título de la nota va en ese sentido, ¿no? Eh, Smith es liberal, pero nunca libertario. Por ende, Smith no simpatizaría con este gobierno y por ende, si te gusta Smith, no te debería gustar este gobierno. Es todo un intento de uso de Smith en una discusión, eh, a mi entender, doctrinaria. Y sinceramente yo no le veo mucho interés. Me hubiese interesado que desarrolle un poco más por qué considera que Adam Smith es un autor relevante para, por qué lo fue en el pasado y por qué es en la actualidad, o podríamos discutir algunos elementos más. Así que hasta acá llega la nota de Kicillof. La nota de Milei, yo creo que se publica exactamente una semana después que la de Kicillof. Eh, en realidad tiene bastantes elementos donde vuelve a retomar algunas de las cosas que dijo en la ponencia que hizo con Juan Carlos de Pablo, creo que ya serán hace 3 semanas, unas semanas previas, y a mi entender, muchos de los elementos que toma la nota para festejar la obra de Adam Smith se encuentra en este libro, pero se puede encontrar en otros, de Leónidas Montes, donde hay una reconstrucción, obviamente, de la biografía de Smith y después de partes de su obra. Esto no quiere decir que ni que sea un plagio ni nada por el estilo, pero me parece que hay una reconstrucción muy en ese sentido,
eh, que es interesante. Lo digo porque toda la idea de el rol de que Smith es a la economía lo que Karl Gauss es a la matemática, y en realidad que esta frase de John Miller, que fue discípulo de Smith y que lo definió como el Newton de la economía política, se citan en el libro. Smith hace este planteo y lo pone como con el título de padre de la economía, y que lo que acá se dice en la nota es que Smith logró eh, sintetizar el saber del momento histórico en el que vivía, ¿no? Eh, Hay un párrafo interesante que es el segundo, donde dice, Smith no estaba pensando en crear un nuevo campo de estudio, sino más bien en generar un texto que contuviera el material para una de las 4 partes de su curso de filosofía moral, teología, ética, jurisprudencia y economía política, eh, y, y que en parte hay una necesidad de leer La riqueza de las naciones de una perspectiva moral, o en realidad hay una necesidad de leer La riqueza de las naciones vinculado a su obra anterior, que es la teoría de los sentimientos morales. Esto es muy interesante porque es una lectura de la obra de Smith eh, relativamente moderna. Si ustedes leen las notas celebratorias de Adam Smith, cuando La riqueza de las naciones cumplió 200 años, que son hace 50 años, la realidad es que todos los autores se centraban en la riqueza de las naciones. Y hace más o menos 30, 20 años hay un intento muy fuerte de comprender la riqueza de las naciones dentro del marco de la teoría de los sentimientos morales y cómo las dos obras en gran parte están vinculadas. Yo creo que mucho de lo que estuvimos haciendo en este canal y del contenido que estoy generando tratan de mostrar esta vinculación entre sus dos obras. Milley en su nota es muy claro sobre lo que él va a destacar de la obra de Adam Smith, y yo creo que está vinculado a los intereses que él tuvo dentro de la economía, que es la contribución de Adam Smith es en el campo del crecimiento económico, dice. Que es un campo, él dice, que apareció unos 180 años después y que se debieron transitar 30 años de debate para simular la contribución. ¿Cuál es esa contribución? Bueno, Smith explica el ejemplo de la fábrica de alfileres y cómo con la fábrica de alfileres lo que sucede es que crece el producto per cápita que se genera por el aumento de la productividad, y que esto genera más riqueza en la sociedad. Entonces, acá cita de la nota de Milley. Así, mientras la teoría del crecimiento neoclásico navegaba en la intrascendencia empírica frente al palo de hockey, esto es, que de un producto per cápita constante a lo largo de la historia, luego de la revolución industrial, la población se multiplicó por 100 veces, mientras que el producto per cápita lo hizo por 15, haciendo que la pobreza extrema en el plan- planeta, supongo que dice ahí, caiga desde 95 al 10%. Un comentario, la nota de Milei tiene varios tipos, no son errores, pero ahí dice plante cuando debería decir planeta probablemente, y son varios los que tienen, que yo no sé si es que no pasó el filtro de Clarín, no lo corrigieron, bueno, en fin. Bueno, o sea, Milei lo que está haciendo es diciendo, yo recorto de la obra de Smith las discusiones que esto puede tener después en el siglo XX dentro de o el campo del crecimiento económico. La clave para Milei sería los rendimientos crecientes de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que se agregan más unidades productivas, crece el producto más que antes. ¿Quién le pone este nombre de rendimientos crecientes? Es Alfred Marshall, lo hace a fines del siglo XIX y habla de rendimientos crecientes. También Marshall, y esto acá no se menciona, pero bueno, es verdad que Marshall no lo saca de Smith, después habla de rendimientos decrecientes a escala, que los rendimientos decrecientes significa que cuando se agregan más unidades productivas, la cantidad de producto que se obtiene es menos que antes. Lo que pasa es que Marshall vincula eso a la obra de David Ricardo, mientras que vincula los rendimientos crecientes de la producción a la obra de Adam Smith. Por ende, la reconstrucción de Milley está vinculada a las discusiones del crecimiento económico. Hace una mención más, dice, es más, la sentencia de Smith que señala que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado, nos lleva a descartar de cuajo todos los escenarios distópicos sobre las consecuencias de la utilización de la inteligencia artificial. Acá se está haciendo referencia al capítulo 3 de La riqueza de las naciones, que es bastante corto, donde
explica que eh, la división del trabajo está limitada por si el mercado es más o menos grande y que, bueno, acá la interpretación que hace Milei es que hay que descartar los escenarios donde la utilización de la inteligencia artificial eh, va a generar algún tipo de problema social, porque supongo que lo que quiere decir acá es que el uso de inteligencia artificial va a generar un aumento de la productividad tan grande que va a ser absorbido por el mercado, ¿no? No desarrolla demasiado, solo hace ese comentario. Bien, un poco cerrando ya la nota, dice ahora sí, lo que seguramente estaba esperando la idea de la mano invisible. Dicho concepto nos dice que cada uno de los individuos, guiado por su propio interés, conduce a la maximización del beneficio general. Esto es, aparece la idea del orden espontáneo en la que la Escuela Austríaca de Economía y muy especialmente Hayek han trabajado para mostrar la superioridad del mercado por sobre la idea del Estado rector. Bueno, sí, efectivamente es así. Hayek recuperó muchas de estas ideas del orden espontáneo. Esto está en la obra de Adam Smith, en casi toda la riqueza de las naciones. Para los que están siguiendo un poco los videos y las lecturas del canal, nosotros lo vimos muy vinculado también a la obra de Mandeville. Acá no sé a qué se hace referencia cuando en un momento habla de que dice la idea, ya estaba en el libro sobre filosofía de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, y dice, por otro lado, esta idea era una respuesta a los planteos colectivistas que emergieron en Escocia, luego del explosivo aumento del bienestar económico derivado del intercambio comercial de tabaco con Estados Unidos. Esto es, ante las mejoras de las condiciones económicas, aparecieron un grupo de parásitos que en nombre de la igualdad querían apropiarse por medio de la fuerza del fruto del trabajo ajeno. Esto es la idea de un Estado presente que promueva la justicia social. Sinceramente no sé a qué colectivistas se refieren. No conozco colectivistas previos a la Revolución francesa. De hecho, la Revolución Francesa es... hay algunas expresiones políticas que podríamos decir que tienen algún tipo de connotación colectivista, pero la realidad es que no existía como tal. El único que se me ocurre que tuvo algún tipo de espíritu reformador social en Escocia fue Robert Owen, pero recién es del 1800, con lo cual Smith ya estaba muerto, no puede ser nunca una respuesta a su obra. Y en general, el argumento de la mano invisible está apuntado contra los empresarios que se ven beneficiados de las restricciones del comercio. Esto lo pueden leer capítulo 2 del libro 4. En el libro todavía no, en el canal todavía no lo abordé, pero ya lo vamos a abordar, donde vamos a entender el contexto en el cual Smith habla, habla de la analogía de la mano invisible. Dice, y un poco concluyendo la nota, dice, por lo tanto, creo que estos argumentos no solo muestran la magnitud extraordinaria de la obra y su vigencia. Obviamente no está exenta de errores, pero pretender la perfección no sería esperable para la primera obra completa en la materia. Ahí no lo dice, yo creo que los errores de los que habla y que probablemente le señalaría son la teoría del valor, y por eso acá capaz lo único interesante entre la comparación de las dos notas es cómo eh, Kisilov lo que trata de retomar es la teoría del valor, y lo menciona, el trabajo es lo que genera la riqueza de las naciones y que por ende después habría que ir a discutir cómo se mide esa riqueza y cómo se mide en el intercambio, o sea, la teoría del valor. Kicillof no abunda en esto, pero lo menciona, y acá eso se señala como un error. Tampoco es que en la otra nota se explica cómo eso, si es un error o no es un error. Lo que sí, al menos en la nota de Milei aparece, es que no hay ninguna connotación de utilizarlo para la discusión política argentina de la actualidad, mientras que en la nota de Kisilov hay una intención de, bueno, de explicar que en realidad Milei es falso cuando celebra a Adam Smith, porque por lo que dijo Rothbard, Milei no debería pensar eso. E insisto en esta idea que eh, puede ser, y acá Milei señala que la obra de Smith no está exento de errores, y donde probablemente el punto que yo creo que señalaría acá es la teoría del valor. No sé si alguno más, pero estoy casi seguro que hablaría de la teoría del valor. Pero no hay ningún registro de que Milley
opine exactamente igual que Rothbard, al menos no que yo tenga conocimiento. Capaz aparece algún video de alguna ponencia vieja, puede ser. Sabemos que Milei leyó mucho a Rothbard, de hecho por muchos de los ejemplos que ha dado y muchas de las discusiones que da, pero también tengo bastante en claro que dentro de los libertarios y de los liberales hay mucha discusión sobre la obra de Rothbard y el lugar que debería ocupar y si acuerdan con él o no acuerdan con él. Con lo cual es otra discusión, no me quiero meter en esa en este momento. Y dejamos por acá. Muchas gracias.